Hoy es un día importante porque vamos a conocer la nueva imagen que luce la Sala de Santa Catalina. Perfectamente. Esta sala, que en el pasado, pues nuestros hermanos canónigos mayores ubicaron aquí todo lo que podían, porque no había otros espacios. Entonces, como muchos de los segovianos, visitantes, creyentes o no creyentes, turistas, pues encontraban, perdón por la expresión, sin molestar a nadie, esto parecía un cajón desastre. Aquí había pinacoteca, había también esculturas, había tapices, que sigue existiendo, y había mucha orfebrería. Entonces, evidentemente, el Cabildo llegó un momento que se planteó cómo reorganizar todo esto, puesto que ya algunas obras salieron de aquí y están en el claustro bajo que se inauguró el año 2018. ¿En quién pensamos el Cabildo encomendar esta tarea? Pues en alguien muy experto, que es un hermano capitular de Zamora, encargado en esa catedral ahora de todo lo que es el patrimonio artístico. Y dado sus conocimientos y su valía, pues nos fiamos de él y lógicamente le agradecemos muy de corazón cómo nos ha dejado esta sala de Santa Catalina, que me gusta decir que es la base de la torre. O sea, nos estamos aquí en la base de la torre y luego con la peculiaridad que como el año 19 nos encontramos con algo insospechado, que era al arreglar o a decentar la sala, nos encontramos con los restos del príncipe de Trastamara, los restos óseos y también los vestidos, pues todo eso conocemos muy bien la historia que verdaderamente pues de nuevo vuelve aquí, no donde estaban, sino expuestos para que toda la gente lo pueda conocer. Yo sí que quería decir, y no quiero acaparar la entrevista porque me parece que le corresponde a José Ángel, que no olvidemos para qué y por qué toda esta orfebrería existía. Era dentro de la liturgia, evidentemente estamos hablando casi, en la mayoría de los casos, de una liturgia preconciliar, pero sin embargo los vasos sagrados, las cruces, las crismeras, etcétera, siempre desde una perspectiva, porque puede haber una lectura, decir, caramba, cuánto oro y cuánta plata hay aquí, sí, pero ¿qué objetivo tenía? Tenía el objetivo muy importante, que era para alabar a Dios, para celebrar los santos misterios en beneficio nuestro. Entonces, por lo tanto, no es un acumular y centralizar los objetos valiosos, sino reconocer la supremacía de Dios y cómo celebrar nuestra fe. También el Señor se merece lo más digno. Hoy, desde la perspectiva del Concilio Vaticano II, nos movemos en una liturgia más austera, ciertamente, en cuanto a objetos, ornamentos, etcétera, pero no olvidamos el motivo principal y el objetivo principal. Es momento de avanzar, de dar pasitos en lo que es esta sala, y las primeras vitrinas están dedicadas precisamente a esta liturgia. Sí. Bueno, en primer lugar quiero agradecer al Cabildo de Segovia la oportunidad que me ha dado, después de haber rehabilitado el claustro bajo y de haber colocado allí la pinacoteca catedralicia, poder habilitar de nuevo la capilla de Santa Catalina y dedicarla al esplendor de la liturgia. Son 75 piezas en total. Es todo platería o orfebrería, y también tenemos eboraria, es decir, materia de marfil. Comenzamos por aquí. Todo está colocado con un criterio tipológico y después cronológico, para que sea didáctico de algún modo, ¿no? No hemos querido colocar cartelas en blanco sobre las divisiones, porque si no, visualmente se nos iría la vista precisamente a las cartelas. Entonces, se ve el recorrido, y si alguien tiene mucho interés en conocer más datos sobre esa pieza, pues ya se acerca a la cartela que está impresa sobre la madera. Aquí tenemos una patena del siglo XV, un cáliz también del siglo XV que regaló don Beltrán de la Cueva. Esto es, digamos, de lo más interesante que tiene el Cabildo Catedral. Y después todos los cálices, como digo, por orden cronológico. Finales del siglo XV, siglo XVI, el siglo XVII, siglo XVIII y luego finalmente el siglo XIX. Hay platería de Segovia,
de Toledo, de Valladolid, incluso hasta de París, hay platería francesa también. Luego arriba hemos colocado un evangeliario del siglo XV, que es maravilloso, abierto para que se pueda ver la cubierta y el reverso. Luego copones también, desde el siglo XVI, siglo XVII, y luego otros objetos que están relacionados también con la liturgia eucarística, como por ejemplo las vinajeras, con la campanilla para el vino y el agua, el incensario, la naveta, atriles, candeleros, portapaces, que ya han caído en desuso, porque ahora se hace el saludo de la paz con un apretón de manos o un abrazo, y también bandejas. Y arriba hemos colocado cruces de altar, concretamente esa de cristal de roca, que posiblemente sea de procedencia alemana, esta otra que está hecha con coral y con bronce, que será de Palermo, de Sicilia. Después custodias para exponer el Santísimo, sacras que se utilizaban, se ponían en las mesas de los altares con la oración de la consagración, el inicio del Evangelio de San Juan y las oraciones del lavatorio de las manos. Y por último, bueno, las bandejas de las cuales ya hemos hablado. Y de este otro lado tenemos arriba los crucifijos de marfil, que son muy interesantes. Hay alguno italiano, otros que son hispano-filipinos, etc. Después un farol del Santísimo, también de plata, que está muy bien elaborado. Es el que llevaba el monaguillo, el acólito que acompañaba al sacerdote cuando se llevaba la última comunión, es decir, el viático a un moribundo. Un acetre con su hisopo, aguamanil con el juego de aguamanil, las 3 ánforas para contener los santos óleos, y abajo hemos colocado un precioso, un altar que está realizado en jaspes, y luego una serie de relicarios, los más importantes, algunos de San Frutos, que es el patrón de Segovia, y la Santa Espina y el testimonio de la Santa Espina que escribió de su propia mano San Francisco de Borja. Después hay 2 cruces importantísimas de plata sobredorada y cristal de roca. Aquí tenemos también un cetro, un cirial, que son del siglo XVI, y un báculo del siglo XVIII. Y aquí tenemos otra joya también, interesantísimo desde el punto de vista artístico, que es este altar de plata y plata sobredorada, con escenas de la Pasión de Cristo, y en el centro está la crucifixión y la resurrección. Y una cosa muy notable también, estas cruces que se hacían en madera y nácar, en Tierra Santa, en Jerusalén, pues tenemos aquí una del siglo XVI, interesantísima, y en un estado magnífico de conservación. Luego tenemos un altar con sus 2 sacras, otro altar posiblemente pintado por Antonio Tempesta sobre alabastro, y finalmente un expositor realizado en latón y en plata en su color. Todas estas piezas centran la exposición de esta sala, pero aquí también tenemos un recuerdo al infante don Pedro. Eso es, el hijo de Pedro II. Pues efectivamente se ha restaurado y se levantó la tapa y se encontró dentro una colección de textiles, una serie de textiles que vemos también expuestos, los vemos en una vitrina. Y después también la explicación de esas vestimentas en un monitor. Que es la parte interactiva de esta sala. Efectivamente, sí, se puede interactuar con el monitor. Aparte de todo lo relacionado con la vestimenta del infante don Pedro, ¿qué otra información se puede aportar a través de esta sala interactiva? Pues cómo ha sido el proceso de restauración. Eso es lo que presenta. Y no nos podemos marchar de esta sala sin hablar del Sinodal de Aguilafuente. Eso es, del año 1472. Es el primer libro que fue impreso en España, el primero. Por tanto, debía de tener una presencia, aunque sea a través de un facsímil y no del original, claro, porque el original hay que conservarlo, en condiciones óptimas me refiero. Y también, por último, se han dejado esta serie de tapices que llamamos verduras, que están realizados en Flandes, en Audenarde.
y que merecía la pena también tener un ámbito expositivo. ¿Cuánto tiempo se ha tardado en realizar lo que es hoy la sala? Bueno, en la selección no tardé mucho porque tenían ya un inventario en la catedral. Entonces he seleccionado las mejores piezas que tenían para exponer. Y luego ya, pues claro, ha sido mucho trabajo, primero de adecentamiento, después la restauración del sepulcro, de los vestidos, el diseño y la ejecución de los materiales expositivos, que fuese una cosa muy diáfana, muy bien iluminada. Bueno, todo eso ha llevado meses. Yo no sé decirte cuánto tiempo, pero sí hemos trabajado bastante en ello. Pues ya solo nos queda invitar a todas las personas que nos están viendo a que se pasen por la catedral para visitar esta sala que renueva imagen. Efectivamente, el Cabildo está haciendo un esfuerzo extraordinario. Los ingresos por las visitas de nuevo revierten en beneficio de la catedral. Entonces, en unos cuantos años tener una sala dedicada a la pintura más destacada del Cabildo y también a la platería y la heboraria, pues realmente ha merecido la pena y seguirán en ello. Muchísimas gracias por darnos estos primeros pasos. Muy bien, gracias a vosotros.